Mi nombre es Amanda, y actualmente vivo con mis suegros, Ben y Susan. La vida con ellos está lejos de ser pacífica. ¿Ni siquiera sabes limpiar bien? Tener una nuera joven sin sentido común es una carga tan pesada, suele decir Susan. Desde la mañana hasta la noche, me lanza esos comentarios. Al principio, fingía hablar sola, asegurándose de que yo pudiera oírla. Ahora, los dice directamente, sin ningún reparo. De verdad, eres inútil. Mi cuñada Jessica no es diferente. Refleja la actitud de Susan, acosándome con el mismo desdén. Antes de casarme, no eran así. Tanto Susan como Jessica habían sido cálidas y acogedoras. De ahora en adelante somos familia, así que no dudes en decir lo que piensas, me dijeron. Eso es. Estoy tan feliz de tener una nueva hermana, añadió Jessica. Su amabilidad llenó un vacío que llevaba conmigo desde que tengo memoria. Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 5 años, dejándome huérfana y, eventualmente, adoptada. Mi madre adoptiva fue amorosa y me crió bien, pero siempre hubo un vacío que no podía llenar. Incluso a los 21 años, me costaba entender plenamente el amor o la conexión. El matrimonio era algo que pensaba que nunca perseguiría. Entonces conocí a Jack, por primera vez. Sentí calidez y un sentido de pertenencia. Cuando Susan y Jessica me hablaron con amabilidad, pensé que tal vez, solo tal vez, esta era la familia que había anhelado, así que no dudé en mudarme con ellos. Pero todo cambió una vez que comenzamos a vivir juntos. Susan y Jessica comenzaron a tratarme como una sirvienta, hablándome con dureza. Intenté hablar con Jack al respecto varias veces. Mamá y Jessica no lo hacen con mala intención, me decía. Eres demasiado sensible y malinterpretas las cosas. Intenta ser más positiva, como ellas. Desde su perspectiva, debo haberle parecido frustrante, siempre llorando y pasiva, pero su indiferencia dolía. Sabía que no era justo, pero me costaba expresarme. Desde la infancia, tenía el hábito de leer los estados de ánimo de los adultos a mi alrededor. Cuando me regañaban, me encogía de miedo, temerosa de ser rechazada o expulsada. Ese miedo permaneció conmigo, dificultando que me defendiera, incluso cuando sabía que debía hacerlo. En cambio, reprimía mi frustración, volviéndome amargada. 6 meses después de la boda, mi corazón estaba al borde de romperse. Preocuparme no resolvería nada, y el comportamiento de Susan y Jessica solo empeoraba. Un día, la hermana menor de Jack, Emma, vino de visita, mucho más joven que Jack. Emma tenía un carácter directo y amable. A pesar de su apariencia tierna, tenía una lengua afilada y un buen corazón. A diferencia de Susan y Jessica, siempre era amable conmigo, lo cual parecía incomodarlas. Amanda, has bajado de peso, dijo Emma frunciendo el ceño. ¿Mamá y Jessica te dijeron algo desagradable otra vez? Jessica intervino con un tono cortante. ¿De qué hablas? ¿Qué te hemos hecho? Emma entrecerró los ojos. Bueno, tú y mamá actúan amables frente a Jack, pero a sus espaldas son desagradables. Mi hermano es un despistado, así que me preocupo. Ocúpate de tus asuntos. Solo trato de educarla como su hermana mayor, replicó Jessica con brusquedad. Vaya, qué condescendiente, respondió Emma con frialdad. Por cierto, ¿sigues desempleada? El rostro de Jessica se puso rojo. Simplemente no he encontrado un trabajo que coincida con mis habilidades, exclamó antes de irse furiosa. Jessica había estado desempleada desde que se graduó de la universidad. Ayudaba ocasionalmente con las tareas del hogar, pero no hacía mucho más. Por otro lado, Emma había vivido de forma independiente desde la universidad y trabajaba en una empresa de prestigio. Lo siento, Amanda, dijo Emma, volviéndose hacia mí, pero, por la reacción de Jessica, puedo imaginar lo que realmente pasa en esta casa. No te preocupes, me quedaré aquí esta noche, me encargaré de ellas. ¿Qué quieres decir con encargarme de ellas? Pregunté, sintiéndome nerviosa pero esperanzada. Esa noche, la cena fue tensa. Jack estaba trabajando hasta tarde, dejando solo a Susan, Jessica, Emma y a mí en la mesa, como de costumbre. Susan y Jessica comenzaron a criticarme. Todavía no sabes cocinar bien, ¿verdad? ¿Cuándo aprenderás el gusto de nuestra familia? Dijo Susan con desdén. Si papá estuviera aquí, diría que no puede comer esta comida horrible, añadió Jessica. Pobre Jack, casándose con alguien como tú. No creciste con la cocina de tu madre. Así que esto es lo mejor que puedes hacer, intervino Susan, su tono rebosante de desprecio. Emma, que había estado comiendo en silencio a mi lado, finalmente habló. ¿El gusto de nuestra familia? ¿No eran principalmente comidas instantáneas o compradas en la tienda? Papá nunca se quejó de eso.
Y ciertamente no perdía los estribos por ello. Susan fulminó con la mirada. ¿De qué estás hablando? Tú abandonaste a esta familia, así que mantente al margen. Emma no se dejó intimidar. Y tú nunca has tenido un trabajo de verdad, así que, ¿por qué actúas como si fuera superior ahora? Susan estaba furiosa, pero no pudo encontrar una respuesta. La franqueza de Emma dejó calladas tanto a ella como a Jessica. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Solo trato de enseñarle a Amanda, que ni siquiera sabe limpiar bien, dijo Susan con desdén. Emma, siempre tranquila, le respondió de inmediato. ¿Cómo puedes quejarte de la limpieza cuando tu cuarto es un desastre? Tal vez sea porque nunca has tenido un trabajo de verdad. Por eso le echas toda la carga de la casa a Amanda y luego tienes el descaro de criticarla. Ya basta, gritó Jessica, su rostro rojo de ira. Siempre has sido tan bocona. No me importan tus quejas. Emma no se inmutó y repitió su punto con voz firme, lo que solo enfureció más a Susan y Jessica. Sus caras estaban completamente enrojecidas de rabia. Lárgate, hablar contigo me está volviendo loca, gritó Susan. Exacto, añadió Jessica. Cada vez que vienes a casa solo causas problemas. ¿Cómo te atreves a ponerte de su lado en lugar del de tu propia familia? La voz de Emma se volvió fría. Eso es porque yo soy la que trabaja, paga impuestos y se cuida sola. No voy por la vida siendo cruel con las personas solo porque no me caen bien. Antes de que la discusión pudiera escalar más, Jack entró, con una expresión de desconcierto ante la tensa atmósfera. Oh, Emma, ya estás aquí, dijo, vacilante. Susan se apresuró hacia él, pero Emma bloqueó su camino, plantándose firmemente frente a su hermano. ¿Qué está pasando?, preguntó Jack. Hola, Jack, comenzó Emma con un tono serio. ¿De verdad no has notado lo que estas dos le están haciendo a Amanda? ¿De qué estás hablando?, preguntó él, frunciendo el ceño. Emma cruzó los brazos. ¿Cómo es posible que no te des cuenta de que tu esposa está cada vez más delgada? ¿O simplemente lo estás ignorando? Balbuceó Jack. Jessica interrumpió con un tono cortante. No digas cosas como esas, Emma. Emma le lanzó una mirada fulminante antes de volver a dirigirse a Jack. No puedes decir que no lo notaste. Siempre has sido así, haciéndote de la vista gorda porque es más fácil. Viste como mamá le daba todo a Jessica y nada a mí cuando éramos pequeños. También viste las otras cosas horribles que hacía, pero nunca dijiste nada. Ahora piensas que lo que le están haciendo a Amanda es solo una pelea entre mujeres. No lo es. Jack dudó. Pero mamá y Jessica solo están cuidando de Amanda. ¿De verdad?, lo interrumpió Emma, su voz aguda. Si no me crees, escucha esto. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de Susan y Jessica acosándome más temprano ese día. ¿Qué es esto?, gritó Jessica. ¿Cómo te atreves a grabarnos? Emma la ignoró. Escucha bien, Jack, esto es lo que tu querida mamá y hermana han estado haciendo con tu esposa. El rostro de Jack palideció mientras escuchaba. Por primera vez, me miró con algo que se asemejaba a comprensión. Emma se volvió hacia mí y dijo con suavidad, yo me encargo de esto esta noche, por favor, quédate en mi casa, te contactaré en la mañana. Dudé, pero su mirada firme me tranquilizó. No te preocupes, añadió, el que realmente necesita escuchar esto es mi hermano. Si él te hubiera defendido desde el principio, nada de esto habría pasado. Me sacó de la casa, protegiéndome de las miradas de Susan y Jessica, y me subió a un taxi, aunque estaba agradecida. Me sentía avergonzada por lo impotente que era. A la mañana siguiente, Emma me llamó. Perdón por lo de anoche. Amanda, ¿pudiste dormir bien? Sí, respondí con dudas. ¿Todo está bien ahora? Todo está bien, me aseguró Emma. Mi hermano idiota está completamente devastado, pero le di una buena reprimenda. De ahora en adelante, si pasa algo, ven a mí de inmediato. Con algo de esperanza, regresé a la casa, pero al entrar, Susan y Jessica me estaban esperando en la puerta, con expresiones llenas de rabia. ¿Cómo te atreves a humillarnos?, gritó Susan. Exacto, añadió Jessica. Ser desheredada por mi hermana es el peor insulto, y todo es tu culpa, pero Jack sigue de nuestro lado. Su enojo era aún más intenso que antes, y la pequeña esperanza que llevaba conmigo se convirtió rápidamente en miedo. Ven con nosotras, ordenó Susan. Ambas me tomaron de los brazos, arrastrándome hacia adentro y tirándome al centro de la sala. Mira, dijo Susan, señalando la mesa. Vi un papel de divorcio sobre ella. Lo descargamos esta mañana, se burló Jessica. La parte de Jack ya está llenada. Fírmalo ahora. ¿Jack realmente llenó esto él mismo?, pregunté.
con la voz temblorosa. Por supuesto, espetó Susan. No necesitamos una esposa rebelde como tú. Mi hija y yo estamos de acuerdo en eso. Estaba en shock. ¿Jack realmente estaba de acuerdo con esto? ¿De verdad lo firmó? Mi mente se aceleró, pero no podía recordar cómo lucía su letra. ¿Por qué dudas?, dijo Jessica con impaciencia. Apúrate y fírmalo. Y ni esperes pensión. Eres inútil y nos humillaste al usar a Emma contra nosotras. Si acaso, deberíamos pedirte una compensación. Exacto, añadió Susan con aire triunfante. Te dejaremos en paz si simplemente firmas los papeles y cortas lazos con Jack. Reuniendo valor, dije, llamaré a Jack para confirmar esto. Metí la mano en mi bolsa para sacar mi teléfono, pero Jessica me lo arrebató. No te dije, Jack piensa igual, así que no hay necesidad de confirmar nada, solo fírmalo, ladró, empujando un bolígrafo hacia mi mano y obligándola hacia el papel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras firmaba mi parte a regañadientes. Bien hecho, dijo Susan con tono triunfante. Vamos a presentarlo de inmediato. Me metieron a un taxi y me llevaron al registro civil, obligándome a presentar los papeles de divorcio en su presencia. Finalmente terminamos contigo, se burló Jessica. ¡Qué alivio! Ahora las tres podemos vivir felices juntas. Ni siquiera tienes un hogar a donde regresar, ¿verdad?, se burló Susan. Después de todo, los huérfanos no tienen remedio, sin modales, sin sentido común. Qué pérdida de tiempo fue vivir contigo, pero al menos ahora somos libres. Mientras sus risas crueles se desvanecían, me quedé ahí, completamente destrozada y abandonada. Me quedé congelada frente al registro civil, aturdida. Cuando recuperé la conciencia, una ola de horror me invadió. Realmente había presentado los papeles de divorcio. Jessica había tomado mi teléfono, dejándome sin forma de contactar a nadie. Mi mente se aceleró. ¿Qué debería hacer? De repente, un número que había memorizado hacía mucho tiempo apareció en mi mente. Desesperada, corrí a un teléfono público cercano, marcando los dígitos con dedos temblorosos. En el momento en que escuché la voz familiar al otro lado, las lágrimas que había estado conteniendo salieron incontrolablemente. La persona al teléfono me tranquilizó con calma. Quédate donde estás, vamos por ti. Unos 10 minutos después, un coche se detuvo frente a mí. Amanda, Amanda. Las personas que salieron del coche eran mis padres adoptivos, Emily y Brian. En el momento en que vi el rostro cálido de Emily, me derrumbé por completo, aferrándome a ella mientras los sollozos sacudían mi cuerpo. Ella me sostuvo suavemente y acarició mi espalda, susurrándome palabras de consuelo. Mientras nos alejábamos en el coche, les expliqué todo. El tono de Emily era firme pero gentil cuando me reprendió. Amanda, debiste habernos contactado antes. Brian se inclinó y puso una mano reconfortante en mi hombro. No podemos dejar esto así, es nuestro turno de intervenir. Se intercambiaron una mirada breve y decidida, luego hicieron una llamada telefónica. Después de colgar, Brian dijo, vamos. Dudé. ¿A dónde vamos? Emily se volvió hacia mí con una sonrisa confiada. A la casa de tus suegros. El pánico me invadió. Yo no creo poder enfrentarlos. No te preocupes, Amanda, dijo Emily, dándome una palmadita en la mano. Solo ten confianza, estamos aquí para ti. Cuando llegamos a la casa, apenas podía moverme, estaba congelada de miedo. Emily me dio otra palmadita en la espalda mientras Brian tocaba el timbre. La puerta se abrió y Jack salió corriendo. Para mi asombro, se arrodilló frente a Brian. Lo siento mucho, dijo Jack, su voz temblando de emoción. ¿Qué estás haciendo?, exigió Susan, avanzando. Sí, ¿qué está pasando?, añadió Jessica. Silencio. La voz de Jack fue firme, silenciándolas. Miró a mis padres adoptivos, su rostro lleno de arrepentimiento. Ellos son los padres de Amanda. ¿Y qué?, se burló Susan, pidiéndole perdón a los padres de tu esposa de rodillas. ¡Qué patético! Jack se volvió hacia ella, su expresión fría. Silencio. Estos no son unos padres cualquiera. Este hombre es el presidente de la empresa en la que trabajo y el mayor terrateniente de esta zona. ¿Qué? No puede ser. Susan y Jessica exclamaron, sus caras perdiendo color. Sí, puede ser, dijo Jack, levantándose. La palabra de mi suegro sola podría costarme mi trabajo, y él es dueño de la mayoría de la tierra de esta zona, incluyendo el terreno donde está construida esta casa. La voz calmada pero autoritaria de mi padre adoptivo cortó su asombro. Jack, lamento haberte sacado del trabajo por esto. Tu jefe y yo acordamos que era importante hablar en persona. Claro, señor, tartamudeó Jack. Esto es sobre lo que mi mamá y mi hermana le hicieron a Amanda, ¿verdad?
Pensaba hablar con ustedes sobre eso hoy. ¿Hoy? Levantó una ceja Emily. ¿No te dijo tu madre lo que pasó esta mañana? La confusión de Jack aumentó. No. ¿Qué pasó esta mañana? Susan y Jessica comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces frenéticas. No es nada, solo un malentendido. Silencio, dijo Brian tajantemente. Esta mañana, tu madre y tu hermana obligaron a mi hija a firmar los papeles de divorcio y presentarlos en el registro civil. ¿Qué? La voz de Jack se quebró de incredulidad. Justo en ese momento llegó Emma, entrando por el umbral de la puerta. Perdón por llegar tarde. Emma, el rostro de Susan se puso morado de rabia. ¿Qué haces aquí? Emma la ignoró y caminó hacia mis padres. Saludó a Brian respetuosamente. Lamento haberte involucrado en esto, pero cuando Amanda me contó lo que pasó, supe que tenía que llamarte. Brian asintió. Hiciste lo correcto. Nosotros nos encargaremos de esto. Jack, todavía atónito, tartamudeó. Por favor, pasen. Discutamos esto como se debe. A pesar de las protestas de Susan y Jessica, Jack nos condujo al salón. Se giró hacia Brian, su rostro pálido de vergüenza. Lamento profundamente el comportamiento de mi madre y mi hermana, dijo Jack, inclinándose profundamente. También me avergüenzo de mí mismo. Prometo proteger a Amanda de aquí en adelante. Brian y yo intercambiamos una mirada, ambos desconcertados por la sinceridad de Jack. Jack, dijo Brian con calma, ¿de verdad no sabes lo que pasó esta mañana? Jack dudó, mirando entre nosotros. Yo, no lo sé. ¿Qué quieres decir? Susan y Jessica intentaron intervenir, pero la mirada fulminante de Brian la silenció. Esta mañana, continuó Brian, con voz firme, tu madre y tu hermana obligaron a Amanda a firmar los papeles de divorcio y presentarlos. Le hicieron creer que tú los habías llenado. Los ojos de Jack se abrieron de par en par por el shock. Se giró hacia su madre y su hermana. ¿Es esto cierto? No, por supuesto que no, tartamudeó Susan. Solo fue una broma, añadió Jessica apresuradamente, para darle una lección. La voz de Brian cortó sus excusas como un cuchillo. Basta. La coaccionaron para que firmara y entregara los papeles. Acéptenlo. Finalmente, Susan y Jessica guardaron silencio, con el rostro pálido. Los hombros de Jack se hundieron mientras se giraba hacia mí, con lágrimas llenando sus ojos. Amanda, no tenía idea. Apretó los puños, temblando de rabia y arrepentimiento. Pensaba pedirte perdón hoy. Emma me hizo darme cuenta de cuánto te he fallado. Quería hacer las cosas bien, salir de esta casa y empezar de nuevo contigo como pareja. Se giró hacia mis padres adoptivos, inclinándose profundamente una vez más. Lo siento, fallé con mi esposa y dejé que esto pasara. Por favor, ayúdenme a arreglarlo. Estaba parada frente al registro civil, atónita. A medida que la gravedad de mis acciones me alcanzaba, me di cuenta, con horror, de que había entregado los papeles de divorcio. Mis manos temblaban y las lágrimas nublaban mi visión. Jessica me había quitado el teléfono, dejándome completamente indefensa. Estaba lista para disculparme, para rogarle a Jack que comenzáramos de nuevo, incluso si él me decía que quería el divorcio, porque realmente lo amaba. Pero, ¿por qué? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Antes de que pudiera caer aún más en la desesperación, recordé un número de teléfono, uno que había memorizado hace mucho tiempo. Corrí a un teléfono público cercano, marcando con dedos temblorosos. Cuando escuché la voz familiar al otro lado, me desmoroné. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron y mis palabras salieron incoherentes. Quédate donde estás, me aseguró la voz suavemente. Vamos para allá. No pasó mucho tiempo antes de que un coche se detuviera. Mis padres adoptivos, Emily y Brian, salieron, con el rostro lleno de preocupación. Amanda, dijo Emily suavemente mientras se acercaba. En cuanto la vi, me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Me subieron al coche y mientras conducíamos, les expliqué todo. El regaño de Emily fue suave pero firme. Deberías habernos contactado antes, Amanda. Yo, no quería molestarlos, tartamudeé. Brian me miró a través del espejo retrovisor, con la voz firme. Eres nuestra hija, es nuestro turno de intervenir. Tras una breve llamada telefónica, nos dirigimos directamente a la casa de mis suegros. El miedo me paralizaba. No creo que pueda enfrentarlos, susurré. Emily me tomó la mano. Estamos aquí para ti, solo ten confianza. Cuando Jack abrió la puerta, sorprendió a todos al arrodillarse frente a Brian. Lo siento mucho, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Susan. ¿Qué está pasando?, añadió Jessica. Silencio.
La voz de Jack fue tajante al volverse hacia ellas. Mamá, hermana, ¿no sabían quiénes eran los padres de Amanda? Si lo hubieran sabido, dudo que la hubieran acosado como lo hicieron. Pensaba que solo eran ignorantes. Ahora veo que fue algo peor, una crueldad repugnante. Jessica trató de reírse. Estás bromeando, ¿verdad? Probablemente te contó sobre sus padres para ganarte. Estás equivocada. Emma dio un paso al frente, su voz cortando la tensión. El pasado de Amanda no tiene nada que ver con esto. Yo la apoyé por ustedes dos, por su comportamiento repugnante. No intenten desviar la culpa. La discusión escaló hasta que Brian intervino. Basta. Vamos a discutir esto como se debe. Una vez dentro, Brian reveló lo que Susan y Jessica habían hecho, como las habían obligado a firmar y entregar los papeles del divorcio. Jack estaba visiblemente conmocionado, con el rostro pálido de incredulidad. ¿Es esto cierto?, exigió, mirando a su madre y su hermana. Solo fue una broma, intentó explicar Jessica, para darle una lección. Añadió Susan. Basta, rugió Jack, silenciándolas. Se volvió hacia mí, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. Amanda, no tenía idea. Pensaba pedirte perdón hoy, salir de esta casa tóxica y empezar de nuevo contigo. Te amo. Brian habló con voz medida. Si en serio vas a proteger a Amanda, ¿estás dispuesto a cortar lazos con tu madre y tu hermana? Sí, respondió Jack sin dudar. ¿Cortar lazos?, exclamó Susan. ¿Nos abandonarías por ella? Sí, respondió Jack con firmeza. Porque Amanda es mi esposa. Y la he fallado durante demasiado tiempo. Emily tocó mi brazo suavemente. Amanda, ¿qué quieres hacer? No pude hablar. Abrumada por todo, me quedé en silencio. Emily se volvió hacia Jack. Si realmente lo dices, ven a nuestra casa esta noche. Hablaremos entonces. Esa noche, Jack vino a la casa de mis padres y, tal como lo había prometido, cortó lazos con Susan y Jessica. Cuando comenzaron a acosarnos, la policía las echó varias veces. Una noche, rompieron una ventana tratando de entrar a nuestra casa. Esa fue la última gota, fueron arrestadas, y como nadie pudo sacarlas bajo fianza, permanecieron detenidas. Con ese capítulo de nuestras vidas cerrado, Jack y yo nos mudamos a un departamento pequeño. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación y disfrutar de la vida como recién casados. Jack ha sido atento y amable, siempre a mi lado. En cuanto a mis padres adoptivos, ya no los llamo padres adoptivos. Son mi verdadera mamá y papá. Su amor y apoyo llenaron un vacío que ni siquiera había notado que llevaba dentro. He aprendido a expresar mis sentimientos y a dejar que otros entren en mi vida, una lección que Emma me ayudó a ver. La vida no es perfecta, pero es nuestra. Y por eso, estoy profundamente agradecida.